Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Monroy y estamos en Eliaganit. Cuando dije no, me encontré a mí misma. El día que dije no, todo cambió. Decir no no es solo una palabra, es una frontera invisible que marca dónde termino yo y dónde empieza el otro. Es un acto de amor propio, de respeto y de dignidad. Sin embargo, durante mucho tiempo, la mayoría de nosotros hemos creído que decir no es sinónimo de rechazo, egoísmo o ingratitud. Nos han enseñado que lo correcto es complacer, adaptarnos, servir y callar. Que quien dice no es rebelde, grosero o frío. Yo también lo creí y por años viví atrapada en la prisión de los sí obligados. Sí a compromisos que me drenaban. Sí a relaciones que me lastimaban. Sí a trabajos que no me llenaban. Sí a responsabilidades que no me correspondían. Lo hacía con una sonrisa, aunque por dentro me desmoronaba. Mi cuerpo decía basta, pero mi voz temía incomodar. Hasta que un día agotada entendí que decir sí a todo era decir no a mí misma. Y entonces, con miedo, pero también con una determinación desconocida, me atreví a pronunciar esa palabra corta, firme y liberadora. No. El mito del sí eterno. Vivimos en una sociedad que premia la complacencia. Desde pequeños aprendemos a ser buenos hijos, alumnos, amigos o parejas si obedecemos, si cedemos, si nunca decimos que no. Y claro, crecemos con la creencia de que valemos más mientras agradecemos. El problema es que esa falsa bondad tiene un costo muy alto, nuestra paz interior. Nos vamos llenando de resentimiento, cansancio, frustración y vacío. Nos sentimos usados, no vistos, no valorados. Y aunque por fuera sonreímos, por dentro gritamos en silencio, basta. Ese mito del sí eterno es una trampa emocional, porque decir que sí no garantiza amor, aprobación o reconocimiento. Al contrario, muchas veces solo nos lleva a perder nuestra voz, nuestro espacio y lo más doloroso, nuestra identidad. La culpa como cadena, quizás una de las emociones más difíciles de enfrentar cuando intentamos decir no, es la culpa. Esa sensación de estar decepcionando a alguien, de no ser lo suficientemente bueno, de que estamos fallando, es la verdadera culpa que nos ponemos cada uno. Pero la culpa no siempre significa que estamos actuando mal. Muchas veces solo significa que estamos rompiendo un patrón aprendido. Y claro, al inicio incomoda. La gente a tu alrededor puede resistirse, reclamar o incluso manipularte para que vuelvas a tu antiguo sí en automático. Y ahí está el reto, mantenernos firmes en nuestro no, entendiendo que no es rechazo, sino protección. No es egoísmo, es autocuidado. No es abandono, es respeto a nuestros propios límites. El no que abre puertas. Decir no no significa cerrarnos al mundo. Significa elegir con conciencia qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas. Cada no a lo que nos daña es un sí a nuestra paz, a nuestra libertad y a nuestro bienestar. Decir no me permitió recuperar mi tiempo, mi energía y mi alegría. Me permitió reconectar conmigo, con lo que realmente quería, con mis sueños y mi esencia. Y también me permitió rodearme de personas que valoran mi autenticidad, no solo mi disponibilidad. El no no es el final de nada, es el inicio de una vida más libre y plena. Esto no es una lista de frases mágicas para decir no, sin consecuencia. Es un camino terapéutico y reflexivo para que descubras a tu propio ritmo que el poder de esa palabra puede transformar radicalmente tu vida.
Todos en algún momento de nuestra vida tenemos historias y ejemplos que reflejan los miedos más comunes al decir no. Entenderemos la importancia de elegirnos primero. Reforzaremos nuestra confianza y recordaremos que no estamos solas en este proceso. Mi intención es que sientas esa valentía de pronunciar ese no que tanto has callado y que lo hagas desde el amor, no desde la rabia. Que descubras que decir no es en realidad el mayor acto de libertad y autocuidado que puedes regalarte. Porque el verdadero sí más importante es el que nos damos a nosotros mismos. El día que dije no por primera vez. Nunca olvidaré el día que por primera vez pronuncié un no, que salió de lo más profundo de mi ser. No fue un no suave, de esos que se dicen con la esperanza de que nadie los note. Fue un no firme, claro y contundente. No me tembló la voz, aunque por dentro todo mi cuerpo se estremecía. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida, porque descubrí que al decir no a alguien más, en realidad me estaba diciendo sí a mí misma. La primera vez nunca es fácil. El miedo a perder una relación, un trabajo, una amistad o la aprobación de los demás puede paralizarnos. Pero llega un punto en que callar y ceder es más doloroso que arriesgarse a poner un límite. Ese día estaba en medio de una situación cotidiana. Alguien me pedía un favor que no quería ni podía hacer. Antes hubiera dicho sí automáticamente. Me hubiera ajustado, me habría sacrificado y habría cargado con algo que no me correspondía. Pero algo en mí ya no podía seguir con ese patrón. Decir no fue como soltar una mochila cargada de piedras. La reacción de la otra persona no fue agradable. Me miró con sorpresa, incluso con molestia. Pero dentro de mí algo celebraba. Ese día entendí que no podía seguir viviendo para complacer a los demás a costa de mi salud, mi tiempo y mi paz. Descubrí que un solo no puede tener más poder que 1000 sí, aquellos sí que son impuestos, porque el no es el inicio de una vida auténtica, mientras que el sí, sin ganas, es una condena silenciosa. El primer no es el más difícil de decir, pero también es el más liberador. Representa romper años de condicionamiento, creencias y miedos. Cada persona tiene su historia. Algunos lo dicen en el trabajo, otros en una relación amorosa, otros a familiares que llevan años abusando de su disposición. No importa el contexto, lo esencial es que ese día nos atrevemos a ponernos de pie frente a nosotros mismos y a recuperar nuestra propia voz. Hagamos un ejercicio. Piensa en una situación reciente en la que dijiste sí, pero querías decir que no. Escríbela en tu cuaderno con detalle. ¿Qué sentiste en tu cuerpo al aceptar? En nuestro cuerpo representamos una emoción. Descríbela. Ahora reescribe la escena imaginando que dijiste no. Describe cómo habría cambiado tu estado emocional y qué impacto tendrías en tu vida. Este ejercicio te permitirá visualizar que siempre tienes la opción de elegir. El día que dije no por primera vez fue el día que comencé a vivir con autenticidad. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. Y a partir de ahí, entendí que cada no me acercaba más a mi verdadera esencia y a una vida donde yo también importo. Nuestra afirmación de acción y poder dice así: mi no es una puerta que me abre a la libertad. Cada vez que digo no a lo que me daña, me digo sí a lo que me nutre. Mi no es una puerta que me abre a la libertad. Cada vez que digo no a lo que me daña, me digo sí a lo que me nutre. Mi no es una puerta que me abre a la libertad. Cada vez que digo no a lo que me daña, me digo sí a lo que me nutre. Durante toda mi vida he tenido muchos sí que me han hecho daño. Los sí que me hicieron
daño y que me trajeron a pensar y redescubrirme. Si bien recordar el primer no que dije me llena de fuerza y también es inevitable mirar hacia atrás y reconocer todos esos sí que alguna vez pronuncié y que me dejaron heridas profundas. Porque la verdad es que muchas veces decir sí no es un acto de bondad, sino de miedo, miedo a perder, miedo a no ser amado y miedo a decepcionar. El problema es que eso sí nos van costando pedazos del alma. Y llega un momento en que no sabemos si lo que hacemos lo elegimos por convicción o por costumbre de agradar. Hubo sí que me llevaron a permanecer en relaciones tóxicas. Aceptaba situaciones que me lastimaban porque creía que decir no significaba perder a la persona. También hubo sí en mi trabajo, donde asumí cargas excesivas con tal de no parecer débil o incapaz. Cada sí que no quería decir se convirtió en un peso sobre mis hombros. Me llevó a la fatiga, al enojo, ese enojo silencioso, y a la frustración de sentirme invisible. Y lo más duro, a veces culpaba a los demás por abusar, cuando en realidad yo no sabía cómo detenerlo. Eso sí, me hicieron daño porque no eran auténticos. No nacían del corazón, sino del miedo. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces decimos sí con una sonrisa, mientras por dentro gritamos no? Esa incoherencia desgastada, porque significa vivir en constante traición a uno mismo. Es importante entender que cada sí falso es una renuncia a nuestra verdad. No es necesario culparnos, pero sí reconocer que muchas de nuestras heridas tienen su origen en la incapacidad de poner límites. Hagamos nuestro ejercicio. Haz una lista de los 5 sí más importantes que dijiste en tu vida y que hoy sabes que te hicieron daño. Escríbelos en una hoja y reflexiona. ¿Qué miedo me llevó a aceptar? ¿Qué consecuencia tuvo en mi vida? ¿Qué habría pasado si hubiese dicho que no? Después, guarda esa hoja como un recordatorio de que nunca más vas a volver a ponerte en segundo lugar, por miedo a decepcionar o a sentirte rechazada. Los sí que me hicieron daño hoy son mis maestros. Gracias a ellos descubrí la importancia de los límites y comprendí que cada vez que digo no, con amor, estoy honrando mi vida. No se trata de arrepentirse, sino de aprender y caminar hacia un futuro donde mi voz tenga valor. Hoy reconozco que los sí que dije por miedo me hicieron daño. Decido sanar, aprender y darme permiso de decir no cuando lo necesito. Hoy reconozco que los sí que dije por miedo me hicieron daño. Decido sanar, aprender y darme permiso de decir no cuando lo necesito. Hoy reconozco que los sí que dije por miedo me hicieron daño. Decido sanar, aprender y darme permiso de decir no cuando lo necesito. La culpa era el monstruo que me ataba al silencio. Si hay una emoción que paralizó una y otra vez cuando intentaba decir no, fue la culpa. Esa sensación desagradable que aparece en el pecho y que susurra. Estás decepcionando a alguien, no eres buena persona. Los demás te verán como egoísta. Durante años cargué con ella. Era tan intensa que prefería decir que sí, aunque me costara lágrimas, tiempo y hasta salud, con tal de no sentirme culpable. La culpa era como una cadena invisible que me ataba a las expectativas de los demás, haciéndome creer que no tenía derecho a poner límites. Pero con el tiempo descubrí algo poderoso. La culpa no siempre es una señal de que estamos actuando mal. Muchas veces es solo una señal de que estamos actuando diferente a lo que hemos aprendido. Hoy quiero contarte cómo enfrenté esa culpa, cómo aprendí a mirarla de frente y a descubrir que detrás de ella no había un monstruo,
sino un reflejo de creencias heredadas que podía transformar. Mi culpa tiene un origen. Y aunque no lo parezca, así es. La culpa no aparece de la nada. La mayoría de nosotros fuimos educados para complacer. Desde niños nos repetían frases como: sé obediente, haz feliz a tus padres, no contradigas, sé buena niña, sé buen niño. De manera sutil nos enseñaron a decir sí, que era un sinónimo de ser amados y aceptados, y que un no podía atraer rechazo, enojo o incluso abandono. Cuando crecimos, esas enseñanzas se convirtieron en una voz interna que nos castigaba cada vez que intentábamos poner un límite. Esa voz nos decía: si dices no, herirás a esa persona. Si dices no, te quedarás solo. Si dices no, demostrarás que no eres suficiente. La culpa. La culpa entonces no era más que un reflejo de esas creencias instaladas desde la infancia. ¿Y qué decimos de la culpa como un control social? Hay algo más. La culpa no solo nace dentro de nosotros, también es usada por otros como una forma de control. Seguramente has escuchado frases como: después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Si me quisieras, dirías que sí. Eres la única persona en quien puedo confiar. Este tipo de comentarios apelan directamente a la culpa para manipularnos. El resultado es que terminamos cediendo, no porque quiéramos, sino porque tememos quedar como personas insensibles o desagradecidas. La culpa, usada de esta manera, se convierte en un arma que nos mantiene atrapados en el ciclo de decir sí, aunque nos duela. El despertar. ¿La culpa dice la verdad? Hubo un momento crucial en mi proceso. Me pregunté si la culpa era realmente una señal de que estaba actuando mal. Me di cuenta de que no. La culpa aparecía incluso cuando decía no a cosas absurdas, como no contestar un mensaje de madrugada, no prestar dinero que no tenía o no aceptar un plan que me agotaba. ¿Cómo podía ser malo cuidar mi descanso, mi economía o mi paz? La verdad es que la culpa no siempre dice la verdad. Muchas veces solo nos recuerda que estamos rompiendo una costumbre y, como cualquier cambio, al inicio se siente incómodo. ¿Cómo transformé la culpa en aprendizaje? Aprendí a relacionarme con la culpa de otra manera. En lugar de verla como un monstruo, la empecé a ver como una alarma emocional. Cada vez que aparecía, me detenía y me preguntaba: ¿estoy haciendo algo realmente malo? ¿O simplemente estoy priorizándome por primera vez? ¿Es mi corazón el que se siente incómodo? ¿O es la voz de mi aprendizaje antiguo la que me castiga? Con esas preguntas descubrí que la culpa, en muchos casos, era señal de que estaba creciendo, aprendiendo a elegirme y rompiendo cadenas invisibles. Mi cuerpo y la culpa. Algo curioso que noté es que la culpa no solo se siente en la mente, sino en el cuerpo. Aparecía como un nudo en la garganta, un peso en el pecho o un vacío en el estómago. Con el tiempo, comprendí que esas sensaciones físicas eran la manera en que mi cuerpo reaccionaba al miedo de perder amor o aceptación. Empecé a usar la respiración consciente como herramienta. Inhalaba profundamente y exhalaba lento. Y repetía mentalmente: estoy a salvo, tengo derecho a decir no. Estoy a salvo, tengo derecho a decir no. Ese simple hábito fue liberador. Mi libertad más allá de la culpa. Hoy sé que la culpa no desaparece de un día para otro. A veces todavía aparece, pero ya no me controla. Ahora la reconozco, la escucho y la dejo pasar. Entiendo que decir no me convierte en una mala persona, sino en una persona consciente de sus límites. Cada vez que enfrento la culpa y sigo firme en mi decisión, me vuelvo más libre. Y esa libertad me ha permitido vivir con más paz, más autenticidad y más amor propio. Hagamos una reflexión. La culpa
es un recordatorio de que hemos crecido en un mundo donde complacer era más valorado que respetarnos. Pero también es la señal de que estamos listos para cambiar esa historia. Pregúntate, ¿cuántas veces la culpa ha decidido por ti? ¿Cuántas oportunidades de cuidarte has dejado pasar por miedo a decepcionar? La próxima vez que sientas culpa al decir no, respira y recuerda, no estás haciendo daño, no te estás haciendo daño, simplemente te estás eligiendo. Hagamos un ejercicio. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. En la primera, escribe 5 momentos en los que dijiste no sintiendo culpa. En la segunda, escribe qué habría pasado si hubieras dicho sí. Reflexiona, ¿de verdad fue tan malo decir no? ¿O fue un acto de cuidado hacia ti misma? Guarda esta hoja en un lugar especial. Cada vez que sientas culpa, al poner un límite, vuélvela a leer como recordatorio de que decir no también es un acto de amor. La culpa fue uno de los monstruos más grandes que enfrenté en mi camino para aprender a decir no. Me paralizó, me hizo dudar y me mantuvo atrapada en relaciones y situaciones que no me nutrían. Pero cuando descubrí que la culpa no era un juez, sino una huella de mi educación y mis miedos, aprendí a verla con compasión. Hoy ya no me detiene, me acompaña, pero no me domina. Decir no sigue siendo un reto, pero ya no viene acompañado de cadenas, ahora viene acompañado de libertad. Y esa libertad me recuerda que el mayor sí que puedo pronunciar es hacia mí misma. Nuestra afirmación es la siguiente. Me libero de la culpa que me ata al silencio. Decir no no me hace egoísta, me hace libre y auténtica. Me libero de la culpa que me ata al silencio. Decir no no me hace egoísta, me hace libre y auténtica. Aprender a decir no sin sentirme egoísta. Si hay una palabra que me pesó durante mucho tiempo cuando intentaba decir no, fue la palabra egoísta. Me habían enseñado que pensar en mí misma era sinónimo de ser mala, fría y desconsiderada. Crecí con la idea de que mi valor se medía en cuánto daba, cuánto hacía y cuánto sacrificaba por los demás. Por eso, cada vez que quería poner un límite, una voz interna me acusaba. No pienses solo en ti, los demás te necesitan. Ser buena persona significa darlo todo. Y entonces, para evitar esa etiqueta tan dolorosa de egoísta, terminaba diciendo que sí, aunque por dentro me consumiera. Con el tiempo, descubrí que no era egoísmo lo que estaba sintiendo, sino era una necesidad legítima de cuidarme. En este viaje comprenderemos la diferencia entre el egoísmo y el amor propio, y cómo aprender a decir no desde un lugar de respeto y autenticidad. Reflexionemos un momento. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo se define como pensar únicamente en uno mismo, sin considerar nunca el bienestar de los demás. Significa que me reconozco como parte de la ecuación. Si yo me cuido, puedo aportar desde un lugar más sano. Si me desgasto, solo doy resentimiento, cansancio y frustración. El problema es que muchos de nosotros fuimos educados para creer que dar sin medida es una virtud y confundimos el sacrificio constante con amor. ¿Cuándo el egoísmo es sano? ¿Existe una forma de egoísmo que no daña, sino que construye? El egoísmo sano, ese que nos recuerda que tenemos derechos a descansar cuando estamos cansados, decidir en qué invertir nuestro tiempo y energía, elegir relaciones que nos nutran en lugar de las relaciones que nos drenen, decir no a lo que no queremos, aunque otros no lo entiendan. Este egoísmo sano no excluye a los demás, simplemente nos incluye a nosotros. Porque, ¿cómo podemos amar de verdad si nos olvidamos de amarnos primero? Hay una parte que tenemos miedo de decepcionar. El temor a parecer egoísta casi siempre está ligado al miedo de decepcionar.
Pensamos, si digo que no, se molestará conmigo. Si pongo un límite, creerá que soy mala persona. Si no hago lo que esperan, dejarán de quererme. Ese miedo nos esclaviza y nos hace cargar con compromisos que no nos corresponden. Pero la verdad es que decepcionar a alguien es inevitable. No podemos vivir siendo la fuente de satisfacción de todos. Y en esa búsqueda, lo único que logramos es decepcionarnos a nosotros mismos. Aprender a decir no sin sentirnos egoístas significa aceptar que no podemos agradar a todos, que habrá personas que no entiendan nuestros límites y está bien. Lo importante es que nosotros sí los entendamos. Cada vez que decimos sí para evitar parecer egoístas, entregamos una parte de nosotros que quizás no podemos recuperar. Decimos sí al trabajo extra, al compromiso que no queremos, al favor que no tenemos fuerzas de hacer, y mientras tanto, nuestro cuerpo y nuestras emociones van acumulando cansancio, estrés y resentimiento. Ese desgaste no solo nos afecta a nosotros, también afecta a quienes nos rodean, porque cuando damos desde el sacrificio, lo que entregamos no es amor puro, sino una mezcla de obligación, frustración y enojo escondido. Decir no no solo nos libera a nosotros, también protege la calidad de lo que damos a los demás. El no como acto de amor. Con el tiempo entendí que mi no no era un rechazo, sino un acto de amor. Decir no a lo que me lastima, me roba energía o me aleja de mí mismo. Es decirle así a mi bienestar, a mi autenticidad y a mi capacidad de dar desde un lugar sano. Poner un límite no significa cerrar el corazón, significa cuidarlo para que no se desgaste y pueda seguir latiendo con fuerza. Hoy sé que cuando digo no, lo hago no solo por mí, sino también por los demás, porque solo desde un yo pleno puedo ofrecer lo mejor de mí. Hagamos una reflexión. El egoísmo y el amor propio no son lo mismo. Una persona egoísta solo piensa en sí misma. Una persona que se ama, se cuida para poder compartir lo mejor de su ser. La próxima vez que sientas la tentación de decir sí para evitar parecer egoísta, pregúntate, ¿estoy diciendo sí desde el amor o desde el miedo? ¿Qué impacto tendrá en mí aceptar esto? ¿Qué pasaría si me elijo a mí en este momento? Hagamos un ejercicio. Haz una lista de 5 situaciones recientes en las que dijiste que sí, aunque en realidad querías decir que no. Reflexiona en cada una. ¿Qué te motivó a aceptar? ¿Fue miedo a parecer egoísta? Ahora reescribe cada situación cambiando la respuesta. Imagina que dijiste no. Describe cómo te habrías sentido y qué habrías ganado. Termina el ejercicio escribiendo esta frase. Tengo derecho a decir no sin sentirme culpable ni egoísta. Repite este ejercicio cada vez que la culpa o el miedo al egoísmo, aparezcan. Aprender a decir no sin sentirme egoísta ha sido una de las lecciones más liberadoras de mi vida. Durante años cargué con la falsa creencia de que cuidarme a mí misma era desconsiderar a los demás. Hoy sé que la verdad es lo contrario. Cuando me elijo, cuando me cuido, cuando me pongo límites, mi amor es más puro, más real y más libre. El egoísmo no está en decir no, sino en esperar a alguien que renuncia a sí mismo para satisfacer a otros. Mi no es mi manera de recordarme que también merezco espacio, descanso y paz. Desde ahí, desde un corazón cuidado, puedo dar a los demás con autenticidad y sin resentimiento. Nuestra afirmación es, decir no no me hace egoísta, me hace consciente. Tengo derecho a cuidarme y a poner límites con amor. Decir no no me hace ser egoísta, me hace consciente. Tengo derecho a cuidarme y a poner límites con amor. El lenguaje del no. Firmeza con amor. Decir no
no solo es un acto de valentía, también es un arte. Muchas personas asocian el no con dureza, frialdad o rechazo, pero en realidad puede convertirse en una expresión de amor propio y respeto hacia los demás. Buscamos encontrar y mostrar que el lenguaje del no tiene por qué ser violento ni doloroso, sino una forma clara y amorosa de comunicarte límites. Decir no con firmeza, pero también con suavidad y empatía. Transformar las relaciones. Evitar conflictos innecesarios para ayudarnos a mantener la paz interior. El no puede ser devastador si se utiliza como un arma, pero liberador si se pronuncia con conciencia. La clave está en el tono, la intención y el contexto. Muchas veces cuando comenzamos a poner límites, caemos en los extremos o decimos no con demasiada agresividad, defendiendo un territorio emocional como si estuviéramos en guerra. O lo decimos con una timidez tan grande que no genera claridad ni respeto. Ambas posturas nos llevan a conflicto. Aprender a decir no con firmeza y amor requiere práctica y un cambio en la forma de concebir los límites. No se trata de herir ni de complacer, sino de comunicar de una manera auténtica. ¿Cómo tendría que ser? Claridad en el mensaje. Un no debe ser breve, directo y sin justificaciones innecesarias. Mientras más rodeos damos, más inseguridad transmitimos. Respeto hacia la otra persona. No es lo mismo decir, ya no quiero hacer nada por ti, déjame en paz, que expresar, te aprecio, pero en este momento no puedo ayudarte con eso. Coherencia en los actos. Un no firme pierde valor si después hacemos lo contrario por miedo al rechazo. La congruencia es la base del respeto. Lenguaje no verbal. El tono de voz, la mirada y la postura son tan importantes como las palabras. Un no, dicho con inseguridad, genera dudas. Un no, dicho con serenidad, transmite seguridad y paz. El equilibrio entre firmeza y empatía. Decir no significa desinterés. Podemos mostrar comprensión por el otro, pero sin abandonar nuestro bienestar. Un ejemplo. Si alguien te pide un favor que no deseas hacer, puedes responder, entiendo que es importante para ti y lamento no poder apoyarte en este momento, pero necesito respetar mi espacio. Ese mensaje no hiere, pero sí marca un límite. El verdadero lenguaje del no es de rechazo, es de autenticidad y respeto mutuo. Hagamos una reflexión. Cada vez que decimos no con amor, creamos un puente de honestidad. Cuando callamos o accedemos por miedo, construimos resentimiento. El otro puede no estar de acuerdo con nuestro límite, pero tarde o temprano reconocerá nuestra claridad. El no, dicho con violencia, genera distancia, mientras que el no, dicho con ternura, fortalece vínculos y nos recuerda que podemos ser fieles a nosotros mismos sin dañar a nadie. Hagamos un ejercicio. Práctica del no consciente, se llama así. Piensa en una situación reciente en la que dijiste sí cuando en realidad querías decir no. Escribe cómo podrías haber respondido con un no, claro pero amoroso. Ensaya esa frase frente a un espejo, cuidando tu tono de voz y tu lenguaje corporal. Repite el ejercicio con diferentes escenarios de tu vida cotidiana: trabajo, familia, amigos y pareja. El objetivo no es solo aprender a decir no, sino hacerlo con calma, sin agresión y sin culpa. El lenguaje del no se trata de cerrarnos al mundo, sino de abrirnos a una forma más auténtica de relacionarnos. Un no, bien dicho, es una semilla de respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Decir no con firmeza y amor es una de las herramientas más poderosas que tenemos para cuidar nuestra energía, proteger nuestra paz y construir relaciones basadas en la honestidad. Nuestra afirmación es: mi no es claro, firme y amoroso. Puedo poner límites con respeto y mantener mi paz interior.
Mi no es claro, firme y amoroso. Puedo poner límites con respeto y mantener mi paz interior. El no que abrió las puertas del sí. Durante mucho tiempo creí que decir no era perder. Pensaba que al rechazar una petición, cerraba puertas, destruía oportunidades o dañaba relaciones. Sin embargo, con el tiempo descubrí que cada no sincero es en realidad un sí poderoso a mí misma. Exploremos cómo los no que aprendemos a pronunciar son la llave para abrir los verdaderos sí que nos conducen a una vida más auténtica y plena. Cada vez que decimos no a lo que no queremos, estamos diciendo sí a algo más valioso. Cuando digo no al exceso de trabajo, estoy diciendo sí a mi salud. Cuando digo no a una relación tóxica, estoy diciendo sí a mi paz. Cuando digo no a la culpa, estoy diciendo sí a mi libertad emocional. El no deja de ser una barrera para convertirse en un puente. Nos conecta con lo que realmente deseamos. Nos ayuda a priorizar y a honrar nuestro tiempo. Hay algo liberador en este proceso. Descubres que no puedes complacer a todos, pero sí puedes vivir fiel a ti misma. Y al hacerlo, tus relaciones también cambian, porque las personas que permanecen en tu vida aprenden a respetar tus límites. Un ejemplo claro, una mujer que siempre decía sí a compromisos familiares, aunque estuviera agotada, comenzó a practicar el no con calma. Al principio algunos se molestaron, pero pronto entendieron que su presencia era más genuina cuando ella asistía por elección y no por obligación. El no le abrió la puerta a compartir momentos con energía y alegría, en lugar de hacerlo con cansancio y resentimiento. El sí auténtico solo puede existir cuando tenemos la valentía de usar el no como filtro. Hagamos una reflexión. Decir no no significa que estés cerrando caminos, sino que estás abriendo aquellos que realmente te pertenecen. El no no es rechazo, es elección. Es la forma en la que la vida te permite elegir conscientemente lo que deseas experimentar. Hagamos un ejercicio, el mapa de los no y los sí. Haz una lista de las situaciones, personas o hábitos a las que quieres decir no. Frente a cada uno, escribe cuál es el sí que se abriría al hacerlo. Ejemplo, no a trasnochar por compromisos sociales. Sí a descansar y cuidar mi cuerpo. Elige un no que quieras practicar esta semana y concéntrate en él. Después, el sí que viene detrás de él, a que te vas a dar permiso. Registra tus emociones después de aplicarlo. El no no es el final de un camino, es el inicio de uno nuevo. Cada vez que lo pronuncias con firmeza, se abre un espacio sagrado para tu bienestar, tus sueños y tu autenticidad. Aprender a ver el no como puerta de entrada y no como un muro es la clave para vivir con libertad. Nuestra afirmación de acción y poder es: cada no que pronuncio abre un sí auténtico en mi vida. Mis decisiones son un acto de amor propio. Cada no que pronuncio abre un sí auténtico en mi vida. Mis decisiones son un acto de amor propio. Y también hubo esto en mi camino. Personas que no aceptaron mi no. Decir no no siempre es fácil, y mucho menos cuando las personas a tu alrededor se resisten a escucharlo. Abordemos un aspecto doloroso pero necesario: enfrentar a quienes intentan manipular, presionar o castigar cuando ponemos límites. Reconocer estas dinámicas nos permite mantenernos firmes incluso en medio de la incomodidad. Cuando comienzas a decir no, algunas personas reaccionan con sorpresa, enojo o incluso chantaje. Esto ocurre porque estaban acostumbradas a tu sí, a un sí constante. No siempre es maldad, muchas veces es costumbre, pero también hay quienes buscan aprovecharse de la falta de límites. Existen varios tipos de respuestas frente a tu no. La sorpresa. ¿Cómo? Si siempre lo hacías. Estas personas necesitan tiempo para adaptarse a tu nuevo comportamiento. La manipulación emocional. Si me quisieras, dirías que sí.
Aquí es importante no confundir amor con obediencia. El enojo o rechazo. Entonces, no me hables más. Son intentos de intimidación para hacerte retroceder. La aceptación. Aunque pocos al inicio, con el tiempo aparecen los que respetan tus límites y hasta los admiran. Poner límites expone las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Quien realmente te aprecia aprende a vivir con tu no. Quien solo te buscaba por conveniencia se aleja y aunque puede doler, ese vacío abre espacio para relaciones más sanas. Un ejemplo. Alguien que decía sí a todo en el trabajo empezó a rechazar tareas extras que no le correspondían. Algunos compañeros lo criticaron, pero con el tiempo ganó respeto y ascendió por su capacidad de priorizar. El precio de sostener sus no fue perder ciertas amistades superficiales, pero ganó dignidad y un lugar justo. Las personas que no aceptan tu no son las mismas que nunca valoraron tu sí. Aprender a identificar estas dinámicas es vital para rodearte de vínculos que sumen y no que resten. El no revela la verdad de las relaciones y separa lo genuino de lo interesado. Hagamos un ejercicio juntos. Se llama resistencia al consciente. Piensa en una persona que no acepta fácilmente tus no. Escribe qué tipo de reacción suele mostrar: sorpresa, manipulación o enojo. Redacta una respuesta firme y amorosa que podrías darle en estas circunstancias. Ejemplo: entiendo que cuentes conmigo, pero esta vez no puedo ayudarte. Agradezco que lo respetes. Repite esta frase en voz alta hasta sentirla natural. Entiendo que cuentes conmigo, pero esta vez no puedo ayudarte. Agradezco que lo respetes. Entiendo que cuentes conmigo, pero esta vez no puedo ayudarte. Agradezco que lo respetes. Repite esta respuesta en voz alta hasta sentirla natural. Observa cómo cambia tu seguridad cuando lo practicas. No todos celebran tus límites, pero eso no significa que debas ceder. Cada vez que alguien se resiste a tu no, recuerda que ese es su proceso, no es el tuyo. Tu única tarea es mantenerte fiel a ti misma. El amor auténtico nunca exige sometimiento, sino que respeta tu libertad de elegir. Nuestra afirmación de acción y poder. Me mantengo firme en mis no, aunque otros no los acepten. Siempre libre de elegir y digno de respeto. Me mantengo firme en mis no, aunque otros no lo acepten. Soy libre de elegir y digno de respeto. Y por fin contaremos. Vivir en paz con mi no. Decir no es un proceso, pero vivir en paz con ese no es un estado. Al principio poner límites genera incomodidad. Nos enfrentamos a la culpa, a la desaprobación de otros y a nuestros propios miedos. Sin embargo, con el tiempo, el no deja de ser una lucha y se convierte en un refugio. Abordemos cómo un no se vuelve parte natural de nuestra vida, no como un acto de rebeldía, sino como una elección consciente que trae calma, equilibrio y autenticidad. El camino hacia la paz con el no pasa por varias etapas. La incomodidad inicial. Al principio decir no se siente extraño, incluso doloroso. La costumbre de complacer a los demás pesa como una mochila. La resistencia externa. Aparecen los reclamos, los silencios incómodos, las críticas. Es el momento más vulnerable, cuando dudamos si hicimos lo correcto. El aprendizaje. Llegamos al punto en el que no deja de ser un esfuerzo. Surge natural, sin explicaciones largas ni justificaciones excesivas. La paz. Finalmente entendemos que cada no es contra alguien, sino a favor de nosotros mismos. Ya no hay lucha, solo claridad. Ejemplo: alguien que toda su vida evitó decir no por miedo a ser visto como egoísta, después de practicar límites, descubrió que las personas que lo amaban de verdad no se alejaron. Hoy vive con más tranquilidad, disfruta de su tiempo y se siente respetado. Vivir en paz con el no
es dejar de verlo como un arma y empezar a verlo como un acto de amor propio y de respeto mutuo. Reflexionemos juntos. La paz no llega cuando todos aceptan tu no, sino cuando tú mismo lo aceptas sin culpa. La verdadera libertad se encuentra en esa calma interior que nace de ser coherente contigo mismo. Ya hemos llegado a nuestro ejercicio. Meditación del no en calma. Busca un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces, soltando tensiones. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Visualiza una situación en la que necesites decir no. Personal, de pareja o de trabajo. Imagina que lo expresas con serenidad, sin enojo y sin miedo. Siente cómo tu cuerpo se relaja al pronunciarlo. Quédate unos minutos en esa sensación de calma y seguridad. Este ejercicio entrena a tu mente y a tu corazón a asociar el no con paz y no con un conflicto. Vivir en paz con el no significa haber aprendido a elegirte a ti mismo, sin herir a otros, a mantener tu energía sin culpa y a abrir espacio para los sí auténticos. El no deja de ser una carga y se convierte en una brújula que guía tus pasos hacia una vida más plena y verdadera. Repite la siguiente afirmación. Vivo en paz con mis no. Cada límite que pongo es un regalo de amor a mi vida y a mis relaciones. Vivo en paz con mis no. Cada límite que pongo es un regalo de amor a mi vida y a mis relaciones. Decir no cambió mi vida. Al principio fue doloroso, incómodo, lleno de culpas y temores. Pero en cada límite que puse, descubrí una versión más libre de mí misma. Aprendí que el no destruye, sino construye. No aleja el amor verdadero, sino que lo fortalece. No significa rechazo, significa autenticidad. Este viaje no es sobre aprender a ser duro, sino sobre aprender a ser honesto. El no es una palabra corta, pero su poder es inmenso. Abre caminos, revela verdades y nos permite recuperar nuestra dignidad. Hoy entiendo que cada no que pronuncié me acercó más al respeto propio, a relaciones sanas y a una vida en equilibrio. Y esa es la invitación. Atrévete a decir no cuando lo necesites, con firmeza y con amor, hasta vivir en paz con tu verdad. Les agradezco estos momentos. Yo soy Nadia Monroy y estamos en Elia Gané. Cuando empecé a decir que no, me encontré a mí misma.